porque no aguantamos que nuestros hijos estén con momentos de aburrimiento. ¿Cuánto tiempo pasa el niño o el joven con el teléfono? Y la gran mayoría de los padres no te sabe decir un número. Y muchas veces los papás creen que sus hijos están durmiendo y tienen el enemigo ahí al lado. Están jugando pero con el teléfono en la mano, respondiendo llamadas, enviando correos. Chance Market, donde consigues todos tus productos importados. Concesionario multimarca Automotor Gran Muralla. Body Laser Centers. Disfruta de una piel bella sin vellos. Presentan. ¿De qué manera el uso de los teléfonos celulares afecta el desenvolvimiento de los pequeños de la casa? Entiéndase, niños, adolescentes y jóvenes. Eso lo vamos a conversar en esta oportunidad con mis dos invitadas. Ellas son Hildamar La Chica, psicólogo familiar, y a su lado está Talía Hernández, psicopedagoga, orientadora de conducta. Gracias por acompañarnos. Bienvenidas a No es un podcast. Gracias, Francis. Gracias. Un tema que da mucha tela que cortar, porque qué joven no tiene ahorita acceso a un teléfono inteligente. Y justamente quiero iniciar por allí. ¿Desde qué edad es recomendable o no asignarle un teléfono celular a los chamos en casa? Porque, por ejemplo, lo vemos con muchísima regularidad. Vemos a chamos desde los 2 años, incluso capaz antes, 1 año y medio, para que se quede quieto, le damos un teléfono para que se distraiga. ¿Desde qué edad médicamente podemos darles el teléfono? Es preferible que no. La respuesta, por supuesto, de ustedes. Claro, bueno, mira, es la niñera digital de nuestros niños y nuestros adolescentes. Obviamente cada psicólogo tiene una posición. Yo particularmente considero que mientras más tarde se entregue el dispositivo electrónico y el celular, pues mejor. Inclusive se habla de 10 y 12 años como edades relativamente conscientes. Sin embargo, también sabemos que a raíz de la pandemia pues hubo un aceleramiento en cuanto al uso y la entrega de estos dispositivos en niños muy pequeños, que ha sido luego difícil recoger, justamente porque no se ha dado la orientación necesaria a los padres que ahora pues tienen esas circunstancias, no saben cómo manejar. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que mientras más los pospongamos, damos riesgos en nuestros niños y jóvenes. Lamentablemente es el tatequieto del siglo XXI. Es una forma de, pues, los padres muchas veces controlar las situaciones conductuales, porque no aguantamos que nuestros hijos estén con momentos de aburrimiento. Es tan importante para O que nos estén fomentar demandando esa atención que requiere. Sí, entonces como también en este caso los papás están sumergidos en el trabajo, disponen de poco tiempo para inclusive criar, empiezan a darle un dispositivo como una forma también de reparar, ¿no? Esa ausencia, y nos olvidamos que esto tiene pues unas consecuencias muy importantes. Y por eso ya la Organización Mundial de la Salud plantea que en las primeras edades es que, mira, la pantalla ni siquiera para jugar, de 0 a los 2 años, pues porque en estas edades el niño requiere de un desarrollo más con situaciones tridimensionales, que pueda luego aprender, ¿no? de los objetos a través del mundo real. Y pues en el caso también de los adolescentes, que lamentablemente o afortunadamente, no lo sé, viven o nacieron nativos tecnológicos, pues donde también se forma el periodo de identidad. Correcto. Y de ser aceptado por el grupo. El hecho de darle un teléfono sin la debida conciencia, porque podemos postergarlo hasta los 16 años, pero si no se lo entregamos con un manual, digamos, Y con la supervisión. Para eso los papás tienen que conocer sobre los riesgos. Si no le hablamos sobre estas consecuencias y sobre estos riesgos, pues es como darle a un mono una hojilla, tal cual, ¿no? No, y no solo eso, sino que a veces los mismos padres, en el uso que ellos hacen de estos dispositivos, no tienen una contención. Entonces tú ves a los papás que tú les preguntas, ¿cuántas veces te sientas con tus hijos a jugar? Y muchos te dicen, bueno, la verdad es que yo estoy muy ocupada, a veces no lo hago, no tengo tiempo, o están jugando pero con el teléfono en la mano, respondiendo llamadas, enviando correos, respondiendo WhatsApp. Entonces quedamos en lo mismo. Hay un modelaje respecto al uso de dispositivos electrónicos que el adulto no sabe
cómo mostrárselo. Entonces luego vamos al colegio y entonces vemos una realidad absolutamente divorciada de la parte tecnológica en la gran mayoría de planteles, por lo menos a nivel quizás de Latinoamérica, donde todavía se recurre al tema de la pizarra, de los libros, de la lectura, cuando no se está fomentando en la vida real, porque todo está a un clic de distancia. Ya vamos a hablar de los riesgos, pero ahora que justamente mencionaste el tema educativo, con fines educativos, ¿se les puede otorgar tiempo, dinámica a través del teléfono con fines educativos a los muchachos? Es decir, que usen su teléfono celular para investigar una tarea o para revisar alguna actividad que de repente tengan. Es preferible no, hagámoslo a través de la computadora, o el papá ve cuál es la tarea y lo hacemos a través de mí como filtro, por decirlo de alguna manera. Nos vamos a mandar a los niños a la biblioteca. Ajá. Eso era de nuestra época, que uno iba a la biblioteca, agarrar su Bueno, porque hay mucha trampa también. Los muchachos ya están todos adiestrados. De repente tú les das el teléfono para que hagan una actividad y entonces no, o sea, se ponen a hacer cualquier otra cosa y no hacen la tarea. Y me ha pasado en consulta que la mamá me dice, mamá, pero es que ¿cómo hago para no usarlo si el resto de los niñitos sí lo está usando? Entonces, bueno, no se trata de quitárselo, pero sí que haya también espacios y momentos y en dinámicas familiares donde el dispositivo no esté allí como sustituto de esa interacción real, que por supuesto sigue siendo la más rica por excelencia, pero que lamentablemente la pantalla otorga un poder adictivo, lamentablemente, que a veces suele ser más atractivo para el joven. Entonces, de eso es lo que tenemos que cuidar a nuestros niños y jóvenes, pero también entonces vemos en consulta papás que ya también están adictos a la tecnología y al celular. Justamente como bien decía Ildamar, se trata de que el papá sea un ente activo en la crianza de sus hijos. Es decir, vamos a crear un tiempo para que hagan las tareas y vamos a sentarnos y vamos a revisar, orientar y guiar. No podemos dejar solo en manos de el docente o de la persona que cuida al niño el que tenga un criterio para el uso justamente de estas tecnologías. Ahora sí, hablemos de los riesgos. ¿Qué pasa? Es importante decirle a papá, a mamá, a los representantes que de repente se quedaron con los chamos porque los papás se fueron del país o hay la ausencia de una de las figuras paternas. ¿Cómo o cuáles son más bien esos riesgos a los que se enfrenta un chamo, a los que se les da un teléfono celular desde cualquier edad y no hay regulación de ningún tipo? ¿A qué se enfrentan? Bueno, la negligencia en su máxima expresión, porque cuando un joven tiene un dispositivo electrónico se está enfrentando a material, por ejemplo, no acorde a su edad, se está enfrentando, por ejemplo, a material pornográfico. Estamos hablando que la pornografía a tempranas edades de alguna forma distorsiona, ¿no?, la sexualidad también. Estamos hablando de que puede exponerse a riesgos digitales como por ejemplo el acoso a través de estos dispositivos, porque normalmente cuando tienen el dispositivo también tienen redes sociales, que eso también está relativamente regulado y te plantean muchas de las redes que tienen que tener cierta edad para poder manejarlas. Sin embargo, bueno, tú ves como a veces se las ingenian para igualmente tenerlo, aunque inclusive con el consentimiento de los papás. Entonces, he visto niños que, por ejemplo, empiezan a tener, empiezan a mostrar inclusive su cuerpo, porque empiezan a Sexualizar de alguna manera. a hipersexualizarlos, pero además empiezan a acosarlos, a chantajearlos para que, en función de que muestre su cuerpo a cambio de ciertas cosas. Entonces, donde el adolescente no tiene la madurez para hacerle frente a esa situación. Y bueno, ha habido noticias donde inclusive jóvenes que llegan al suicidio porque no pudieron tener una contención de la situación que estaba pasando No a supieron través cómo de las manejarlo. redes sociales. Entonces, estamos viendo contenidos que no son llamativos para nuestros hijos y a su vez les entregamos un teléfono que todo lo que está allí les llama la atención, son luces, sonidos, imágenes. Entonces, van al contraste del salón que estoy haciendo yo acá. Entonces, ocurre toda una encrucijada desde el punto de vista, sobre todo en la adolescencia, donde los muchachos sienten que no están aprendiendo nada y que no entienden ni siquiera cuál es la intención de asistir a un colegio con cosas que no les llaman la atención. El riesgo de la agresividad, porque a mí me llama poderosamente la atención y lo he visto incluso en la escena familiar de los chamos cuando les diste el teléfono por tanto tiempo, ahora quieres regularlo y el cambio en la conducta, la agresividad, la molestia, la pataleta, la respuesta que le dan a los papás es una cosa loca, por llamarlo o por
acuñarle algún calificativo. La agresividad es un síntoma de dependencia. Desde hace muchos años, ya más de una década, el manual de los trastornos mentales, nosotros nos guiamos por el DSM-5, que es el trastorno, un manual de gordo de petete, donde está todo el culo de síntomas, de síndromes y de enfermedades mentales a escala mundial. Ya incorporó en ese manual las adicciones comportamentales. Okay. Por supuesto no se hablaba de esto antes porque en nuestra época no había los dispositivos electrónicos, bueno, imagínate el Atari y de vez en cuando. Entonces ahorita va a googlear que se cayó la cédula de Itamar. Entonces, por supuesto no existía No eso. Ahora que está en esta tecnología y que hay un abuso de la misma, pues se ha venido estudiando de que cuando tenemos un uso prolongado de la misma, genera adicción comportamental porque activa todo el sistema de recompensa de nuestro cerebro. Entonces, tal cual como una droga, cuando no la tengo, empiezo a tener el síndrome de abstinencia, lo cual no es más que, bueno, esa irritabilidad, esa agresión, y es cuando tú dices, bueno, ¿qué le pasó? Se está saliendo de las manos. Correctamente, pero hay que hacerlo. Ahora, los papás se dan cuenta de eso, van a los especialistas y les piden ayuda. Los docentes se dan cuenta de eso y son más bien los que le dicen al psicopedagogo que está de repente en el colegio o en el aula de clase, epa, estos chamos están presentando esto. ¿Cómo ustedes reciben como especialistas en el área, cada una, por supuesto, una como psicóloga, la otra como psicopedagoga, estas demandas de ayuda? Sí, bueno, mira, realmente que vengan por eso en particular, a mí no me ha llegado ningún caso que ese sea, digamos, pero sí que forma parte de todo un cuadro donde el niño está muy desmotivado para ir al colegio, donde está muy desobediente, donde no hay normas, donde no hay, justamente esos límites no se están mostrando. Entonces, evidentemente, eso hace que los papás te busquen para que tú les ayudes. Entonces, a través de esa anamnesis o esa entrevista inicial muy rigurosa, tú te vas detectando. Una de las preguntas es cuánto tiempo pasa el niño o el joven con el teléfono. Y la gran mayoría de los padres no te sabe decir un número. Entonces ya cuando te dicen, mira, no sé, bueno, puede estar toda la tarde, pero es que si yo a veces lo dejo en casa de la abuela, puede estar inclusive más tiempo. Entonces allí tú te das cuenta de que definitivamente no hay una supervisión porque no hay un tiempo establecido de uso de estos aparatos. Bueno, a mí sí me han llegado diciéndome, mi hijo es adicto al celular, digamos que el 50%, y es el mayor motivo de consulta que estoy atendiendo en la actualidad. Los papás nos están haciendo ricos, los psicólogos, porque tienen hijos dependientes de las pantallas. Y ya se han dado. Exacto. Los que no, empiezan justamente a hablarte de los síntomas. Voy, está todo cansado, todo el tiempo durmiendo, no está rindiendo. Cuando le haces la pregunta, cuéntame, ¿tu hijo tiene pantallas? ¿Por cuánto tiempo? Bueno, sí, todo el día. Bueno, ya, creo que sé cuál es la causa de la situación. Pero también, justamente por desconocimiento, a veces le damos responsabilidades a los adolescentes en la cual no tienen ese autocontrol. Claro. Y muchas veces los papás creen que sus hijos están durmiendo y tienen el enemigo ahí al lado, duermen con el dispositivo electrónico, por tanto esa es una de las recomendaciones no negociables. Sí. Y yo que dije, debe no, pero tener él no lo preste. No, yo estoy segura de que yo me acuesto. Y dije, por favor. Entonces, Claro. ustedes tienen que poner el teléfono alejado del adolescente porque el adolescente tiene una particularidad. El adolescente primero no se sabe administrar, y esto hago referencia cuando el papá o la mamá le dice, no, bueno, yo le dije que usara el celular pero por poquito tiempo. No, tiene que haber una regla clara, concisa, y es la persona de autoridad la que tiene que hacer cumplir esa norma, Así no sea ponerlo normal, a merced. porque muchos papás tienen miedo de ser los malos Claro. luego. No, pero es que imagina, y si son padres separados, Sí, no te de quiero una ni forma Entonces hay ahí uno bueno y uno malo. Sí, terrible. Y lo otro es que además de ser malos administradores, son muy malos para postergar. O sea, el adolescente quiere todo inmediato, su cerebro está todo reiniciándose, está esa corteza prefrontal electrocircuitada, entonces quiere todo inmediato, y un adolescente no se va a aguantar que le llegó una notificación a las 1 de la mañana, revisarlo. él no va a decir, A veces ni nosotros nos podemos dejar para después. Exactamente, el adolescente no va a decir, déjame que estoy durmiendo, lo voy a revisar a las 8 de la mañana cuando me despierte. No, entonces tenemos niños
de adolescentes que no están durmiendo sus horas reglamentarias, cuando sabemos ya que el sueño constituye una forma de reparar y de que el cerebro trabaje. O sea, antes se creía que cuando uno dormía el cerebro también descansaba, y no, es cuando más chambea, digo yo, cuando más está trabajando y cuando más está sentando ese conocimiento que adquiriste durante el día. Ahora, ¿cómo ayudar a los muchachos, a los chamos en casa, sin hacernos enemigos de ellos? O sea, sin pelear, sin ese toma y dame que puede surgir en el hogar. Okay. Bueno, yo pienso que lo primero es dar el ejemplo. Okay. O sea, como padres debemos también tener nuestro tiempo offline. O sea, no voy a revisar redes cuando llegue a casa porque ya estuve todo el día pegada al teléfono. Vamos a sentarnos a comer. La hora de la comida para mí es fundamental que nadie tenga teléfono. O sea, eso es vital, es el ejemplo que le estás dando a los niños y a los adolescentes. Vamos a hablar de cómo te fue. Por supuesto, el adolescente va a estar sentado allí como que, no, bien. No, o sea, no va a ser como muy expresivo, pero después que tú lo vas haciendo una costumbre, poco a poco ellos van entrando en ese terreno. Por supuesto, lo que ella dice es muy importante de los horarios y que hagan actividades también físicas, que eso es algo que se está perdiendo muchísimo. Un hobby o algo que sea de agrado para nuestros niños y adolescentes, que los aleje un poco de lo que son los que. Sí, porque si no sale tampoco, el adolescente es vital que se relacione con sus pares. Si no tenemos ese espacio como alternativa, entonces por supuesto va a querer estar sumergido en el celular. Entonces es bien importante eso y poner límites, límites más límites. O sea, cuando uno decide ser papá o mamá, viene adosado poner límites. Y eso significa que el otro se va a molestar. No podemos pretender que un adolescente te va a decir, sí, mami, ok, ya está bien, sin cuestionarte. El adolescente por naturaleza tiene que cuestionar las reglas, las normas. Eso da cuenta de que tiene una salud mental que va por buen camino, porque el adolescente, por ser más inteligente, empieza a cuestionarse cosas, empieza a buscar el porqué, empieza a diferenciarse de sus papás. Entonces, pretender que el adolescente no se moleste ante los límites que tú le estás colocando, pues no entender de qué va entonces la maternidad y la paternidad. Y si hay modelos exitosos que ustedes hoy puedan contar, de repente decir, sí, Francis, esto pasa. O sea, luego que ya tuvieron mucho tiempo el teléfono, hubo límites que se les establecieron en casa a estos chamos y sí lograron salir de esa agresividad, de esos patrones conductuales que no eran los requeridos para su edad. Yo creo que en 2 meses empiezas a ver los cambios de manera radical. O sea, es importante saber que la palabra clave es equilibrio y mesura. O sea, si logramos tener un equilibrio, no tienen ellos por qué desconectarse de ese mundo que es tan significativo, pero tampoco tienen que estar sumergidos en él. O sea, de lo que se trata es de buscar ese equilibrio. Y sí, es mágico. Honestamente, cuando empiezan a dosificar los padres el uso de las pantallas, el cambio conductual, cognitivo, emocional de sus hijos cambia del cielo a la tierra. Y claro, como los papás no saben, era tan fácil, ¿no? Claro. Poder dosificarlo y ver todos los cambios positivos. Claro que sí, tengo muchísimos casos de eso. Que antes era más fácil criar a los muchachos. Era más fácil antes, por ausencia, por supuesto, de todas estas herramientas tecnológicas, o simplemente los tiempos cambiaron, pero siempre hay una manera de criar de manera satisfactoria a nuestros hijos. Mira, yo pienso que no es que sea más fácil o menos fácil. Yo lo que creo es que, lo acabo de decir mi mamá y creo que lo dijo muy bien. Cuando yo tengo la decisión de ser madre o de ser padre, yo tengo que entender que mi vida también. O sea, ya yo tengo que ser un modelo para mí, un ejemplo, y eso significa incluso que yo tengo que ser mi mejor versión para ellos. Si yo estoy consciente de eso, no voy a ser el padre perfecto porque eso no existe, pero sí voy a ser un padre consciente que puede de alguna manera ser responsable efectivamente con mis hijos y darles el mejor ejemplo a ellos en su vida. Sí, yo creo que últimamente ha cambiado que no se entiende y es lamentable que en la familia debe haber jerarquías, donde tú no puedes ser amigo de tus hijos. Eso no significa que no puedes tener una proximidad afectiva con ellos. Desde luego que sí, se necesita. Y una relación cercana. Se necesita, es menester. Pero eso se da cuenta también de que tú tienes que poner límites. Por eso hablo de jerarquía, ¿no? Tú no eres amigo de tus hijos, tienes una relación cercana, una relación de confianza, tú validas emocionalmente hablando, pero tu rol debe estar muy claro. Desde el momento en que eso empezó a ser muy difuso, y sea por la culpa, mamá ahora trabaja, antes no trabajaba, ahora mamá está en el mundo laboral, es exitosa, tengo menos tiempo para mis hijos, entonces no invade la culpa. Entonces queremos pretender
que con objetos materiales, con el uso del dispositivo, siendo más laxo, porque es que no va a llegar a la casa a regañar a mi hijo, imagínate, con poco tiempo que tengo, prefiero darle otras cosas. Insisto, poner límites es un acto de amor. Cuando entendamos eso, por supuesto que todo va a ser más fácil. Claro. Entonces los límites claros desde el inicio. Yo siempre digo que hay que criar con las 3C: consistencia, coherencia, lo hablamos de modelo, y también cariño. Forma parte de ese conglomerado y esa fórmula para que podamos criar niños que tienen los mismos desafíos de siempre, pero que ahorita papá y mamá están como más blandengue porque tenemos un pánico horrible de que no nos criar. Ya para finalizar, ¿es posible que el uso reiterativo y postergado de los equipos electrónicos restrinja la evolución educativa, familiar, entre personas, intrafamiliar, interpersonal de los muchachos? Empezando por la postura física, ya hay estudios que hablan de que nuestro joven ya está teniendo como inclusive ciertas deformaciones desde el punto de vista estructural. Entonces, pasando de allí, que es lo primero que vemos, imagínate todo lo demás. Pues por supuesto que sí, el tema del aburrimiento es necesario para nuestros muchachos. Ahí es donde se pueden crear las grandes ideas, los grandes sueños, la interacción con el otro, viéndonos a la cara y no viendo el teléfono. Porque hay papás que dicen, bueno, es que mi hijo escoge el teléfono, por eso es que sabe tanto, el muchacho es demasiado inteligente, porque eso lo ve ahí en el teléfono. Todo con una buena dosis. Y que me hablas de la inteligencia emocional, porque uno llega a la luna con inteligencia emocional, no con un coeficiente intelectual alto. Cómo tú te relacionas. El teléfono nos está restando espacio de relacionarnos realmente con nuestro entorno. Vemos chamos que son un más en la fiesta, en las redes, pero cuando estás en vivo y directo con alguien, tú sabes. Esta es la hora de las guacamayas. Me está diciendo que palabras fuertes. Sí. Miren, y ya a propósito de este comentario, por supuesto el seguimiento de los padres, también que estén allí atentos a cada una de las cosas que hacen los muchachos, porque justamente en el interín de tengo muchas cosas que hacer, se nos olvida a veces, le toco la puerta al chamo, ¿qué estás haciendo? Claro. Porque eso forma parte también de esa dinámica de supervisión constante que debemos tener. Una de las primeras recomendaciones que yo le doy a los papás y la pregunta también, una vez a la semana ustedes se reúnen a jugar, los juegos de mesa son geniales para fortalecer las habilidades sociales. Entonces vamos a tener una vez a la semana donde podamos estar 2 o 3 horas, nos sentamos, jugamos, compartimos sin teléfono, sin televisión, sin nada, simplemente esa conexión familiar hace realmente milagros. Es impresionante cómo los muchachos se unen mucho más a sus padres y empiezan a adquirir habilidades que nos podrían preocupar si están todo el día con ellos. Que por supuesto al principio va a costar, claro, porque el dispositivo y las pantallas genera tanta descarga dopaminérgica, que obviamente que competir con un jueguito de mesa, tú dirás, bueno, qué aburrido. Exactamente, porque está tan sobreestimulado que cuando bajas un estímulo que la descarga dopaminérgica es chiquita, se va a aburrir. ¿Qué me dicen de estos chamos que hablan como que si fueran caricaturas? Hola tía, ¿qué estás haciendo? Solo soy yo. A lo que son la influencia de las pantallas hasta en la manera de hablar de los pequeños. Hay hasta una despersonalización. Como nos comparamos con algo que es irreal, como son las redes y todo lo que promueven las pantallas, los avatares. Los superhéroes. Nos despersonalizamos y más que todo en el adolescente que está buscando la identidad. El adolescente está construyendo una identidad en ese periodo. Por eso se llama crisis de identidad que ocurre en la adolescencia. Entonces empieza a copiar cosas. Realmente lo malo es lo que más rápido se pega. Entonces por eso es bien importante la dosificación. Porque también empiezas a querer ver aprobación de las redes sociales, los likes. En vano no se gestan los trastornos de la alimentación en la adolescencia, porque siempre me quiero comparar también con un patrón de referencia, y las redes sociales están influyendo muchísimo en que se incrementen también estos síndromes de anorexia, de bulimia, porque me están vendiendo incluso una imagen corporal que no es real. Y se fomenta allí todo lo que tiene que ver con el bullying y esas relaciones tóxicas en el colegio, o en los grupos de gimnasio, o en donde voy a natación, o en donde voy al equipo de fútbol. Muchísimas gracias por habernos acompañado, también por ayudarnos a entender esta realidad tan complicada que es ser padres, que es ser de repente la cabeza de un hogar, para poder ayudar a los chamos que lo necesitan. Y estos temas, como siempre los expongo a través de las redes sociales y en conversaciones, hay que
conversarlo más también, hay que hablarlo, porque no se trata de dejar un simple tabú allí, ay no, déjalo quieto, que se quede con el teléfono, es mejor que esté ahí a que esté amargado sentado en la mesa con nosotros sin el teléfono. Entonces hay metodologías, hay maneras, hay personas a las que pedir ayuda también. Entonces yo les quiero agradecer por haber venido, por habernos acompañado, Ildamar La Chica, ella es psicólogo familiar, y Talía Hernández, psicopedagoga, orientadora de conducta. Hoy en No Es un Podcast. Por supuesto, atentos a todos los episodios a través de nuestro canal en YouTube y ahora también disponibles en Spotify. Será hasta la próxima oportunidad. Chance Market, donde consigues todos tus productos importados. Concesionario multimarca Automotor Gran Muralla. Body Laser Centers. Disfruta de una piel bella sin vellos. Presentaron